OSINT o inteligencia de fuentes abiertas Open Source Intelligence es una de las herramientas más poderosas en ciberseguridad en la actualidad. Y no se trata de ni hackear máquinas, redes, ni ninguna computadora. Se trata más que nada de hackear las personas en sí, usando información que esté expuesta en el internet. Vamos a ver qué es OSINT, cómo se usa y lo más importante, cómo podemos protegernos de esto. Al igual que cómo podemos encontrar información para hacer un OSINT a otras personas. Así que nada, empecemos. Como dije anteriormente, OSINT significa Open Source Intelligence o información o inteligencia de fuentes abiertas. Y es el proceso de recolectar y analizar información de una persona que está públicamente expuesta. Esto puede incluir redes sociales, páginas web, foros o públicos, registros gubernamentales que estén expuestos, entre otros. Mucha gente usa esto sin saber realmente que lo están usando. Por ejemplo, periodistas, investigadores y hasta los profesionales de la ciberseguridad usan esto de una manera legalmente, pero los atacantes pueden aprovecharse de esto mismo para obtener información y hacer cosas malévolas a las personas que quieren hacerte daño. Imagina que subes una foto desde la ventana de tu oficina. En el fondo aparece el logo de la empresa. Con eso alguien ya sabe dónde trabajas. Si lo combinas con tu perfil de LinkedIn, donde aparece tu puesto, donde has trabajado, donde has estudiado, entre otros, ya revelaste básicamente qué rol tienes en la empresa. Y si además de esto alguien publica en Instagram cada fin de semana, sumemos de que un extraño conoce tu horario laboral, tu cafetería favorita y hasta el nombre de tu mascota, con toda esa información junta, un atacante puede enviarte un correo falso haciéndose pasar por tu jefe, mencionando a tu perro para ganar confianza y hacer que hagas algo que no debes. Todo esto es el proceso de OSINT en acción. Vamos a ver qué información es valiosa en cuanto a esto. Podemos encontrar publicaciones en redes sociales, digamos fotos, cumpleaños, selfies. También podremos encontrar ubicaciones en redes sociales. Digamos, un post de Instagram de un cumpleaños y abajo que ponga la ubicación, la ciudad. Eso puede ser interesante para una persona que hace OSINT. Al igual que plataformas profesionales como para trabajos como podrían ser LinkedIn, Indeed, Jobs, entre otros, pueden ser información relevante por roles de trabajos, por herramientas que uno usa o incluso por conexiones, amigos, compañeros que uno tiene en común. También están las filtraciones de datos, por ejemplo, en foros públicos o en la dark web, donde se puedan encontrar, por ejemplo, contraseñas, usuarios o cosas de uno mismo, pero que uno ya no tenga idea que están ahí expuestas. También uno puede encontrar documentos públicamente, digamos con Google Docs, se puede hacer una búsqueda para encontrar estos documentos y encontrar diferentes cosas en los metadatos. Los atacantes suelen usar este proceso de OSINT porque saben que las personas somos un eslabón muy débil. Somos alguien que confiamos mucho en las personas y que con suficiente información podemos dar más información de la que ya tienen. Pero también el OSINT puede ayudarnos para protegernos, donde podemos encontrar diferentes equipos de seguridad para identificar las filtraciones, menciones en diferentes marcas o perfiles expuestos para que nadie los explote. Para los atacantes podemos encontrar que pueden hacer ingeniería social, phishing o doxing, inclusivemente para obtener información. Y en la parte defensiva podemos encontrar una monitorización, reviso de logs de quienes revisan diferentes cuentas o qué información está expuesta al público. Bueno, voy a hacer una búsqueda de mí mismo en Google para ver qué podemos encontrar, si hay algún perfil oculto, un perfil antiguo o algo, mirar qué podemos encontrar de mí mismo. Ya hay cosas que son muy claras que se pueden encontrar, pero nada, vamos a buscar y vamos a ver qué encontramos. Y algunas cosas pueden que estén pixeleadas o no, ustedes pueden buscarlas es públicamente, no importa, pero pues algunas cosas sí las voy a ocultar para el video. Bueno, lo vamos a hacer desde aquí, desde mi máquina de Parrot. Vamos a entrar aquí y vamos a ver, digamos aquí en Parrot, en Firefox, hay una parte, un apartado, una carpeta que dice OSINT Service. Aquí hay Search Engines donde podemos encontrar diferentes cosas. Vamos a abrirlas todas para mostrarles un poco. Tenemos Shodan, Census, entre muchas otras cosas. Diferentes webs donde nos pueden ayudar a encontrar diferentes cosas. Pero nada, no vamos a usar nada de esto por ahora y vamos a hacer una búsqueda un poco más manual. Vámonos a irnos acá a google.com y vamos a poner in title, dos puntos, vamos a poner VPikes. Y aquí encontramos, por ejemplo, mi página web donde encontramos My Name is Santiago. Entonces ya tendríamos esto, la edad que tengo y de dónde soy, entre otras. Seguimos bajando, podemos encontrar que hay diferentes cosas en otras páginas, pero nada, esto es lo más relevante.
Es entre doble comillas, perdón. Tenemos aquí también mi YouTube, el canal, que básicamente es este. Tenemos aquí un correo, digo un correo, un X, Twitter básicamente. Mi cuenta también, que la pueden visitar, pueden seguirme. Mi, mi Instagram igualmente. Twitch, Kick, Streamlabs. Mi página web, Streamlabs. Y esto otra cosa, que esto no sé qué es. Ok, esto no es mío. Claramente esto no es mío. Pero nada, como vemos, encontramos también cosas de otras personas por el nombre de Viepike. También aquí está mi GitHub, un perfil de Minecraft y otras cosas, donde también encontramos información de otras cosas, pero nada, esto es lo más principal. También podríamos buscar, digamos, en URL, en URL que diga, digamos, password, por ejemplo, digamos. Entonces esto va a encontrar diferentes cosas o vamos a poner URL password y si no estoy mal, no sé si es con coma o es en otro aquí nomás. Bueno, aquí encontré ya cómo hacerlo. Podemos poner in URL password y tipo de archivo PDF y con esto es para ponerle un i. Entonces aquí vemos que esto nos manda PDFs. No voy a abrir ninguno por seguridad. Si veo que hay alguno que se pueda abrir, digamos este, se ve que se puede abrir. Es solo una presentación PDF donde dice básicamente cómo hacer seguramente la contraseña o algo segura de esta empresa, pero nada, es información pública que cualquiera puede acceder, así que nada, esto es información que está abierta, que alguien puede encontrar, que esto puede servir, digamos, para hacer un seguimiento de las contraseñas y otras cosas que la gente tiene expuesta, y esto lo podría usar una persona del Blue Team para poder proteger a las personas de la compañía. Encontramos esto en segundos, así que un atacante también lo puede encontrar en segundos. No olviden eso. Si alguien puede encontrar algo en segundos, cualquier persona puede hacerlo igualmente. Así que nada, recuerden revisar las cuentas, eliminar cosas que no vean necesarias, evitar poner ubicación si no es necesario y fortalecer, digamos, accesos con contraseñas difíciles o renovar contraseñas. Obviamente esto no es siempre legal hacerlo, no puedes, digamos, empezar a buscar información de personas, recolectar. Hay que hacerlo con seguridad, hay que tener permiso, hay que saber a quién hay que hacerle esto y hay que tener obviamente un permiso para poder hacer esta práctica del OSINT. Bueno, si les gustó el video, un poquito de cómo qué es OSINT, de cómo se usa, de quiénes lo usan, para qué lo usan y eso, no se les olvide darle like y seguirme, que también se agradecería. Y nos vemos en el próximo video que va a ser en una semana o en unos días, depende. Bye bye.